Bueno, vamos a revisar ahora lo que es profesionalismo en el área del asistente clínico médico. Este tema es nuevo para este año 2024. En el pasado no se hacían preguntas. Ahora es un porcentaje, si mal no recuerdo, el 10% del examen es profesionalismo. Y básicamente habla un poquito de cómo vestirse, cómo actuar en la oficina, cómo hablar, cómo desenvolverse, qué características tener sobre la presentación y el accionar de un asistente médico clínico ya en el puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver básicamente. Por ejemplo, el número uno, yo sé que algunos de ustedes probablemente se quedan pensando, ¿qué me voy a poner para trabajar? ¿Será que es distinto a mi país? Acá en Estados Unidos, el asistente clínico médico viste de scrubs, ¿verdad? Los scrubs son lo que están viendo en esta fotografía, así que es lo que en algunos casos podría entenderse como una ropa de sala de operaciones, pero son básicamente un pantalón y una camisa sobre el pantalón, manga cortas, vienen en diferentes colores. Los scrubs varían en presentación de clínica a clínica. Con donde ustedes trabajan les van a decir qué colores probablemente son los que ellos aceptan como para la clínica. En algunos casos de pediatría, les gusta mucho ponerse la camisa, el scrub con algunos dibujos afines a los niños, que caritas de Mickey Mouse, entonces, para hacerle un poquito más fácil la llegada al niño que se queda viendo la camisa y todo eso. En algunas clínicas ya más de adultos o geriátricas, son colores más eh, específicos, ¿verdad? Como podría ser como este que están viendo acá. Entonces, algunos asistentes médicos podrían vestir bajo la camisa, el scrub, algún tipo de suéter o camisa manga larga. Algunas zonas de las clínicas son más frías que otras, pero y como una capa de calor, a alguna gente le gusta andar una camisa manga larga por abajo. Algunos empleadores podrían proveerles scrub, como podrían ser clínicas de manejo del dolor, que ellos utilizan sus propios scrub y el asistente médico se lo pone en la mañana, se lo quita por la tarde. Pero la mayoría de clínicas, el encargado de llevar su propia ropa va a ser el asistente clínico médico, ¿verdad? Cada quien compra su ropa. Un set de scrub podría andar costando yo se les voy a dar este dato, puede ser que sea menor o mayor, pero un scrub podría andar un set de 30 a $40, pantalón y camisa, ¿verdad? Podría variar, pero más o menos en ese rango andaría. Es recomendable tener por lo menos un scrub por día y tener por lo menos unos dos, tres recambios de emergencia, ¿verdad? Por alguna que se manchó, salpicó algo en la ropa, todo eso, tener un cambio, por lo menos dos o tres de cambios de emergencia, ¿verdad? Yo les sugeriría eso, tener unos 7 a 8 scrubs listos para trabajar. Al inicio, probablemente no necesiten tantos, pero ya una vez ustedes se ambientan en un lugar de trabajo y saben que van a seguir en ese lugar, ahí sí a uno se prepara y tiene más set listos. Ahora, en cuanto al calzado, el zapato que se requiere es un zapato cerrado, no puede ser un zapato abierto, ¿verdad? Es un zapato cerrado y también tiene que ser en colores de un solo tono, como podría ser color blanco, color negro. Algunos zapatos como el que ven acá, este es el zapato de enfermería, o también lo utilizan algunos médicos, nurse practitioner. Son zapatos ya que los venden como ese nombre, ¿verdad? Les dicen zapato de enfermería, pero lo usa todo el mundo. Básicamente un zapato con suela antideslizante, cerrado, cómodo. Esto no está permitido, lo que está abajo, yo le puse por eso acá, no. No puede ser un zapato abierto, un zapato cerrado. Ante todo, también el calzado tiene que ser un calzado cómodo, que puede ser como esta foto acá, un par de tenis, zapatos de tenis, basquetbol, todo eso, para que sean cómodos. Recuerden que aquí el confort es lo ideal. Estamos hablando de que vamos a andar caminando 8 horas de pie, y eso muchas veces podría pasar factura al final de la tarde si se han dado con un zapato un poco incómodo. Piensen en confort.
y también seguridad, ¿verdad? Suela antideslizante, zapato cerrado, cómodo. Ahora, en cuanto a lo que es la joyería y el pelo, se pide que el cabello esté agarrado, movido hacia atrás, como lo ven en esta foto. La joyería también tiene que ser muy limitada. Aquí aplica el adagio que dicen lo menos es más. Acá sí, lo menos es mejor. No hay que andar mucha joyería. Hay que muchas veces eh, va a ser necesario quitarse anillos, aretes, cadenas, ya que los artículos de joyería podrían albergar microorganismos que podrían constituir una fuente potencial de contaminación para pacientes que vamos a ver durante el día, especialmente aquellos que pueden llegar con heridas quirúrgicas o algo relacionado a ese tipo de consultas. Ahora, el esmalte de las uñas también, ¿verdad? Muchas veces el esmalte se pide que sea un solo tono de color. El esmalte también se podría despostillar con gran facilidad y albergar microorganismos en las fisuras, que podría ser también como un punto de contaminación para heridas o pacientes, ¿verdad? También. Siempre yo les recomiendo revisarse las manos cada mañana, cada tarde que ya salen de trabajar para comprobar que no hayan heridas, abrasiones, raspones, ulceraciones, por cuestiones de seguridad, que lo vamos a hablar eso un poquito más en detalle cuando hablemos de la OSHA, pero siempre hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, otra cosa además de lo les mencioné lo del esmalte es el tamaño de las uñas. Las uñas se es- quiere que estén cortitas las uñas. ¿Verdad? Las uñas se pide que queden al borde de la yema de los dedos. Esto con el propósito de evitar perforaciones de los guantes. En algunos casos vamos a estarnos poniendo guantes, quitando guantes, lavándonos las manos, poniéndonos alcohol gel, todo eso. Entonces acá también las uñas más o menos es un cuarto de pulgada. El cuarto de pulgada no es mucho, va a quedar siempre al borde de la yema de los dedos y eso es lo que los expertos ponen en los libros de guía. La cuarta pulgada, yema de los dedos. Eso más o menos es la presentación, ¿verdad? El scrub, los colores, los zapatos, el pelo, la joyería, las manos, las uñas, todo eso, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la manera de comportarse, en lo que también tiene mucho que ver el profesionalismo del asistente clínico médico. Entonces, el profesionalismo del asistente clínico médico es básicamente se basa en un comportamiento que está basado en los estándares éticos para servir al público. La apariencia que se proyecta a los usuarios tiene mucho que ver con la vestimenta que andamos en el día a día. Eso proyecta qué tan competentes nos vemos. Esto podría incrementar la confianza del paciente hacia el asistente médico y eso incluye también no solo al asistente médico, sino que hacia la enfermera, hacia el doctor, dependiendo cómo se viste. Tiene una influencia positiva en los pacientes. Entonces, eh, también otra cosa del profesionalismo es mantenerse siempre al día con el conocimiento y aquí la responsabilidad ética del asistente médico es siempre mantenerse estudiando, leyendo, ¿verdad? Mantener también su práctica dentro del alcance de responsabilidad que le exige el puesto de trabajo. ¿Verdad? Siempre cuando ustedes van ya a firmar un contrato de trabajo, siempre les dan una descripción del puesto de trabajo, las obligaciones, los requisitos, y básicamente en eso debemos de basarnos para trabajar, ¿verdad? Nunca ir más allá ni menos. ¿Verdad? O sea, yo no voy a dar menos de lo que se me exige en la responsabilidad de mi puesto de trabajo. Y tampoco voy a tratar de dar más porque eso significaría que me estoy saliendo del alcance legal de mi práctica. Y esto me podría someter a una observación o un llamado de atención en el mejor de los casos, sino una situación más engorrosa para uno, ¿verdad? Entonces siempre mantengámonos al corriente de eso y hagamos honor a la profesión que vamos a estar ejerciendo próximamente, ¿verdad? Ahora, cuanto acá les muestro algunas características. Por ejemplo, lo del carácter del asistente médico está relacionado a la parte moral y ética, que son valores.
que son de uno propio, ¿verdad? Son valores del individuo. Lo que es correcto, lo que es incorrecto, es la parte ética. Luego, la honestidad en el puesto de trabajo es mantenerme en el puesto de trabajo en base a mi alcance de la práctica, lo que les acabo de mencionar. La confidencialidad también es otro punto de honor en lo que es la HIPAA, que básicamente es mantener estrictamente en mi conocimiento y no compartirlo cualquier información que yo vea, escuche o converse con un paciente. Eso es comportarnos de manera ética y es una prioridad grande en el asistente médico. Entonces, eh, son algunas de las características. Y por último, no por ser último es el menos importante, la tolerancia. Bueno, la tolerancia básicamente es un deseo del profesional de aceptar las creencias y prácticas de otros. En este caso serían los pacientes. ¿Verdad? Esa es una característica muy importante en nosotros. La tolerancia va a permitir al asistente médico trabajar de manera efectiva con sus compañeros de trabajo, al igual que con pacientes que, como ya se habrán notado, ya escuché que algunos de ustedes ya llevan mucho tiempo acá en Estados Unidos, lo que va a haber una gran variedad son pacientes de diferentes religiones, por ejemplo, de diferente origen étnico de todo el mundo y por ende diferente eh, conocimiento de cultura. Cada quien lleva con su cultura de su país de origen, su religión, sus creencias étnicas. Entonces la tolerancia me va a permitir trabajar efectivamente con ellos y también no está lejos de la realidad que tengamos un compañero de trabajo que más o menos ande en esas mismas características y la tolerancia me va a ayudar también a trabajar con él de manera oportuna y efectiva. Ahora, las responsabilidades en el lugar de trabajo. Aquí es muy importante que el asistente médico sea muy responsable en el manejo del tiempo. ¿Verdad? Van a ver ustedes que muchas veces en las clínicas se exige trabajar rápido, no por ser rápido, ser eh, des- eh, no bueno el trabajo que hacemos, sino que tiene que ser rápido y efectivo y de calidad. Eso exige de nosotros un manejo del tiempo de forma excelente, ¿verdad? Siempre pongámonos prioridades, que es lo que tenemos que hacer primero, objetivos del día, analizar qué tan efectivo lo estamos haciendo y eso nos va a ayudar a salir adelante. Muchas veces también no estaría lejos que el estrés que el lugar de trabajo nos provoca va a estar relacionado al manejo de nuestras tareas, actividades, el manejo eficiente de nuestra agenda de trabajo. Algunas veces les pueden decir que necesitan que lleguen más temprano, que a las 7:30, 7:45, que se queden un poco más tarde al final del día. Entonces eso podría ser un motivo de estrés para muchos de ustedes o de nosotros, ¿verdad? Entonces siempre hay que tratar de ser organizados con nuestro tiempo y eso nos va a ayudar a liberarnos de estrés, que en lugar de trabajo nadie quiere eso, ¿verdad? Entonces es muy importante crear para eso unas tareas de listas, ¿verdad? Eso es bien importante. Ahora, acá también la diversidad, más o menos muy parecido a lo que es la tolerancia. La diversidad en el ambiente de trabajo se valora mucho actualmente y juega un importante rol en el accionar del asistente médico en el día a día. ¿Por qué es esto? Bueno, vamos a ver también lo que ya les dije de religiones y todo eso, pero también es importante que valoremos algunas culturas que hablan diferente idioma que nosotros y también manejan un poco diferente algunas creencias. Por ejemplo, el espacio físico. Nosotros los hispanos somos muy característicos de tocar, de saludar del hombro, apretar la mano. Algunas personas no valoran eso. No es que no lo valoren en el sentido de que no están agradecidos que alguien les dé una palmadita, sino que no es parte de su creencia en la cual han sido ellos crecidos. Entonces, debemos demostrar cultura
sensibilidad de la cultura con la cual vamos a trabajar para ser efectivos. Y eso incluye el espacio, respetar el espacio de los pacientes y cómo nos comunicamos con ellos para que seamos efectivos con ellos. Bueno, ahí viene la siguiente. Ya voy a hablar un poquito de la comunicación verbal y no verbal. Pero otra cosa que puede pasar en la clínica es, muy importante, miren esas dos señoritas ahí viéndose con mirada de pocos amigos, son los conflictos en el lugar de trabajo. Eh, el conflicto en el lugar de trabajo nunca es productivo, al contrario es contraproductivo. Y siempre es bueno seguir algunas guías que nos ayuden a minimizar el conflicto entre el personal que labora en una oficina y el personal de administración en la parte anterior. Siempre mostremos actitud positiva, seamos profesionales en todo el tiempo, no nos prestemos a conversaciones negativas, no nos prestemos a chambres, que usted todo el mundo sabe que es un chambre, no sumamos situaciones que no hemos visto o no sabemos qué está pasando. Y también recordemos siempre que si el conflicto con un compañero de trabajo se sale de nuestra capacidad de resolverlo, siempre hay una persona que nos puede ayudar, ¿verdad? Siendo estos los managers, los supervisores, y siempre pensar en ellos a la hora de querer resolver una situación. También eh, podría pasar un conflicto no solamente con los compañeros de trabajo, sino que con los pacientes. Más o menos se manejan de la misma manera, ¿verdad? Con los pacientes. Siempre presentemos una actitud positiva con los pacientes. También no lo agarremos muy a la directa. Si nos ofrecen una disculpa, aceptémosla. Muchos de los pacientes reaccionan de manera enojada porque han tenido una experiencia previa con alguien y no lo relacionan con nosotros, ¿no? Creen que todo el mundo es igual. Seamos profesionales en todo momento, escuchemos a los pacientes en forma activa. Dejemos que ellos expresen su comentario, validemos al paciente, pero tampoco prometamos resolverle su problema. Muchas veces puede ser que un problema del paciente esté fuera del alcance nuestro de resolverlo, pero sí escuchémoslo y tratemos de dar algún comentario. Siempre usemos voz tranquila, sin gritar, mantengamos el espacio personal adecuado entre nosotros y el paciente. Em, si nos sentimos amenazados por la ira de un paciente, un enojo, es mejor salirnos de la habitación, no confrontemos y pidamos ayuda, ¿verdad? Siempre hay alguien que nos puede dar una mano, no olvidemos eso. Entonces, y ante todo, siempre documentemos el encuentro con un paciente que ha tenido algún problema o una ira con alguien para que quede reportado por escrito en esa situación. Ahora, comunicación profesional, siempre escuchemos activamente. Por comunicación profesional podría ser vía teléfono con otra oficina, con algún colega que pueda llegar a la oficina. Recuerden que en muchas oficinas también, además de pacientes, llegan familiares, llegan también visitadores médicos que van visitando a los especialistas o doctores que están en esa clínica y van a hacer conversaciones que vamos a mantener en el día a día. Muchos de ellos llegan a hacer citas para ver al doctor o si llegan sin cita, se quedan ahí sentados esperando si les dan un chancecito de pasar. Entonces, son comunicaciones profesionales en el día a día. Siempre hay que hablar claro y conciso. Si tenemos que escuchar, hagámoslo de forma activa, escuchar. Ahora vamos a ver lo que es la comunicación verbal y no verbal, más o menos orientada a lo que es el paciente, ¿verdad? Los pacientes. En este caso, la comunicación verbal y no verbal, de las dos, que la comunicación verbal incluye la parte oral y la parte escrita. Para fines prácticos y profesionales, la conversación escrita es la más formal que la oral. Podemos comenzar una conversación de forma oral, pero tratemos de que todo quede documentado en forma escrita. Casi siempre todos los expedientes clínicos tienen una área donde dice comunicación. Siempre es bueno regresar al final de la interacción que tengamos con un paciente, vámonos a esa área de comunicación y ahí podemos poner una nota con fecha y hora de lo que pasó. Y eso queda ahí en el expediente de por vida, ya que esa escrita. Ahora, la comunicación no verbal con los pacientes se refiere a la información que
no es dada por palabras, sino que podría ser por lenguaje corporal. El lenguaje corporal es una forma que el paciente podría utilizar de manera inconsciente, que podría mandarnos señales y sentimientos y emociones que debemos de estar nosotros abiertos a captarlos, ¿no? Ahora, la comunicación no verbal también menciona otro tipo que se llama comunicación secundaria. Y esto ocurre durante una conversación oral, como la que estamos teniendo esta noche nosotros. No me están viendo, ustedes a mí, solo escuchan mi voz, pero pueden detectar el tono de mi voz, volumen de mi voz, la calidad con la que yo estoy hablando, todo eso. Es una comunicación secundaria que también manda un mensaje al que está recibiendo el mensaje, que en este caso son ustedes. Muchas veces la comunicación no verbal produce un efecto en los demás que pueden ser más, proveer más información que las palabras mismas. También no olviden que la comunicación no verbal incluye la expresión del rostro de alguien, la posición de su cuerpo, y esas son claves que no debemos dejar pasar y estar atentos a ellas, ¿verdad? Cuando los pacientes de manera indirecta nos están mandando mensajes con la forma con la que nos están viendo, la posición del cuerpo, entonces vamos siempre a analizar todo eso en tiempo real y respondamos a esas claves. Comunicación efectiva con los pacientes y sus familiares. Siempre que llegue un paciente con un familiar, démosle la bienvenida. Primero es saludarlos, decirle dónde se tienen que sentar. El paciente tiene que pasar a la ventanilla, como a aclarar alguna información que pueda haber cambiado, como puede ser domicilio, número de teléfono, número de correo electrónico, número de seguro médico, y se deja a la familia sentada en el área de espera. Eso es lo importante. Entonces, siempre que saludemos a los pacientes, usemos un tono apropiado, no violentemos la confidencialidad del paciente, siempre se saluda con su primer nombre, ¿verdad? O cuando lo llamemos para que va a pasar a la consulta, siempre se le llama con su primer nombre, María, Carlos, José, y la persona se va a identificar, se va a parar y llega el asistente médico. Destaca la comunicación, comunicación con el paciente, observémoslo a la cara, tengamos buen contacto visual, respondamos a sus preguntas. Si necesitamos, por ejemplo, aclarar algo, está esa técnica que se llama parafrasear, que básicamente es eh, dar el mensaje que la persona nos dijo en nuestras propias palabras, y es una forma de demostrarle que lo estamos escuchando. Podría ser que lo que nosotros captemos y lo mandemos parafraseado no sea eso. Entonces el paciente probablemente nos va a clarificar, que sería, nos va a dejar saber de manera más exacta que si lo que entendimos estaba correcto, no, él nos va a clarificar. También recuérdense que el silencio es un arma poderosa, no lo olviden. Muchas veces no siempre hay que estar hablando, hablando y hablando. El silencio es un mensaje poderoso y también podemos usarlo para la conversación. Eh, en el ambiente de trabajo, recuérdense que muchas clínicas van a tener lo que se llama, eh, acá les dicen sonido blanco, white noise. Básicamente son como música de bajo volumen que la ponen de fondo. Eso hace el ambiente un poquito más confortable a los pacientes, y muchas paredes no son muy gruesas y conversaciones aledañas podrían escucharse en algún momento, pero estos sonidos blancos ayudan mucho en la privacidad. También no pongan al paciente en una posición incómoda. Siempre hay que mantenerlo completamente vestido hasta el momento que llegue el examen físico con el doctor. No lo desvistan desde el inicio, porque sería una posición muy incómoda para alguien estar teniendo una entrevista con el asistente médico que ya le está quitando la camisa, que no, ¿verdad? Tengámoslo completamente vestido hasta que llegue el momento del médico, él lo va a orientar a qué necesita. Escuchémoslo atentamente, pongamos al paciente tranquilo, vea que se relaje un poco, mantengamos un tono amable, preguntemos. eh, Vamos a ver qué más. La historia que vamos a obtener se va construyendo en base a la
información que obtengamos del paciente, ¿verdad? El paciente es el que nos va a dar la información y él va a ser la fuente de información, el recurso que vamos a utilizar para construir la historia y que sea de aporte al clínico. Eh, ¿Cómo desarrollar una comunicación efectiva o relación efectiva? Va a ser cortesía, buena confidencialidad entre nosotros, buena conexión, que sea un ambiente agradable para el paciente. Siempre utilicemos preguntas abiertas que nos den la oportunidad de que la respuesta se pueda explicar. ¿Verdad? No, no busquemos respuestas cerradas, que el sí, no, tal vez, mucho, poquito, ayer, mañana. No, ¿verdad? Que sean preguntas abiertas y eso le permite al paciente que se agrande un poquito la conversación. Ah, siempre facilitemos el encuentro. Siempre demos la oportunidad que el paciente se exprese. Si se está yendo mucho por la tangente, como dice la gente, o por las ramas, sí lo podemos mm, traer de regreso, ¿verdad? Con una reflexión. Traigámoslo de regreso, clarifiquemos lo que qué nos está diciendo. Le podemos decir qué me quiere decir. Es una pregunta abierta, entonces se va a ahondar y le facilitamos que regrese a la conversación. Seamos empáticos, pero no tratemos de resolver todos sus problemas, porque muchas veces no vamos a poder. Sí, no nos dejemos sobrepasar la autoridad. Siempre recuérdense que el asistente clínico médico tiene la autoridad en el consultorio. No hay que ser ni demasiado amable, como queriendo caer bien con todo el mundo, sino que mantengamos la distancia y el límite profesional, ¿no? Algunas barreras de la comunicación podrían ser que el paciente esté ansioso, que esté deprimido, enojado, que sea muy evasivo, que esté pasando por una situación difícil en su casa o en su trabajo. Muchos llegan sin trabajo, eh, tienen necesidad, no han pagado deudas, todo eso. Entonces, esas podrían ser barreras de la comunicación y tratémosle de dar la pauta de que se exprese y que se sienta un poquito más tranquilo durante la visita. Aquí les dejo yo algunas técnicas de terapéuticas que se llaman durante la comunicación con los pacientes, que ya les mencioné algunas de ellas, las van a escuchar ya que son como redundantes lo que les voy a decir, como el uso del silencio, ya lo habíamos hablado, darle guías al paciente que se exprese, qué tal se siente, por dónde quiere usted que comencemos. Le vamos dando un poquito de inicio de conversación, una guía, pero no lo forcemos a ir en esa dirección, ¿va? Uso de la pregunta abierta más que de la cerrada. ¿Por qué vino al hospital? Hábleme cómo se siente últimamente. No le diga, ¿se ha sentido mal? Sí. ¿Le ha estado doliendo la cabeza? No. ¿Ya pero ha tomado medicina? No. No, hablemosle un poquito en preguntas abiertas para que el paciente se exprese. ¿Qué ha hecho en relación a su problema? Ya no le va a decir sí ni no, lo que le va a tener que obligado a decirle algo. Entonces, una pregunta abierta que ahonda más la información, nos da la parte. El uso del contacto, ya lo habíamos hablado anteriormente, los contactos entre algunas familias y culturas no son muy bien agradecidos, son muy sensibles ellos a la diferencia de las prácticas de los contactos, especialmente si es entre sexos opuestos, ¿verdad? Algunas culturas podrían ser muy cerradas a que un masculino toque a una mujer, o lo va a ver también mal que una mujer, aunque sea doctora o asistente médico, toque a un hombre, todo eso. Entonces, seamos muy tacto con eso. El parafraseo también, ya lo mencionamos, transmitir nuestro mensaje como lo entendimos y si resulta que no es eso lo que nos dijo, él nos va a clarificar. Si tenemos que aclarar, aclaremos, digamos, no le entendí, me puede repetir, ¿qué quiere decir con eso? ¿Me puede dar más información, más detalle para que el paciente lo explique? ¿Hay que suministrar información? Sí, ¿verdad? Casi siempre al final de la consulta se le suministra información a los pacientes sobre cuándo hace la siguiente cita, si debe de traer algo, si tiene que irse a hacer un examen, cuándo se tiene que hacer una evaluación, todo eso.
Por ejemplo, algunos pacientes se van a hacer unos exámenes y se les dice, va a venir dentro de un mes y el examen se lo va a hacer una semana antes, previo a la visita. Y aún así, con eso, la gente dice, ¿cuándo me dijo que me lo tenía que hacer? Hay que tener paciencia y muchas veces hay que explicarlo uno, dos, tres veces. Eso es la realidad. A algunas personas les cuesta mucho entender y seamos pacientes y expliquémoslo de maneras distintas, si es posible, con un calendario enfrente y explicarle, ¿verdad? Bueno, acá reconocimiento. Si alguien está haciendo algo bien, reconozcámoslo. Felicidades, su nivel de hemoglobina aún no se ha bajado grandemente, significa que usted está haciendo un esfuerzo grande para bajar su glucosa, entonces eso es muy bueno. Siempre démosle esas felicitaciones porque los pacientes sí lo agradecen, ¿no? Reflexión, resumen al final, ya cerrar la consulta. Recuérdense que el accidente médico también muchas veces primero que lo recibe y el último que lo despide. Entonces, seamos ese luz, ese foco que le da al paciente un entendimiento y cerremos bien y planifiquemos las próximas visitas y resumamos, ¿verdad? Ahora, la comunicación de negocio, que es otra que también se puede hacer, esta básicamente puede ser escrita y hablada. Hay que utilizar siempre buen estilo de gramática cuando escribamos. El asistente médico debe preparar muchas veces cartas a los pacientes o componer o realizar letras, perdón, cartas de negocio que podrían ser como requisitos o estar peticionando información, pidiendo información o tratando de solucionar algunos problemas, ¿verdad? Siempre utilicemos un tono profesional, una buena gramática y respondamos de forma en tiempo a unas comunicaciones escritas. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces no contestan las oficinas en tiempo, sino que se tardan demasiado y eso no es buen visto como por otros negocios que se tarden demasiado, un mes, que mes y medio para contestar algo que tuvo que haber salido en una semana. Confidencialidad, lo vamos a hablar un poquito más en detalle cuando hablemos de HIPAA, pero acá les dejo algunas cositas que se ven en el día a día, que son las oficinas que tienen ventanas corredizas. El paciente siempre mantengámoslo sentados si estamos hablando con alguien. No estemos usando el teléfono frente a un paciente que ya está frente a nosotros. El otro paciente tiene que estar en un área lejos, el de espera. Si algo es sensible de tratar, siempre llevemos al paciente a una zona más privada, que podría ser el consultorio, como lo ven en esta foto acá, ¿verdad? La paciente probablemente le iban a discutir una información más privada, entonces la llevan a una zona más estrictamente uno a uno, que es el consultorio y con la puerta cerrada, ¿verdad? Aquí la puerta, de nada serviría tenerla acá si yo dejo la puerta abierta. La puerta cerrada y confidencialidad número uno. La técnica de etiqueta de la comunicación del teléfono, contestar al tercer repique, dicen los expertos, hacerlo de forma pronta y amable. Si tengo que dejar a alguien en espera, le pido permiso y se está revisando al paciente cada 30 segundos si puede seguir en espera, ¿verdad? Básicamente, esto es lo que les traía de profesionalismo, que es el accionar en la oficina, vestimenta, cómo hablar, cómo desenvolverse, cómo presentarse ante los pacientes. Esto es básicamente sacado del blueprint de la clase de Lanka y vamos a traer más preguntas en el futuro. No sé si tienen alguna duda que pudo haberse quedado fuera de Muy su bien, curiosidad. muy bien, profesor. Si hay alguna pregunta o duda, Yo pueden tengo hacer. una duda porque en la parte que dijo cuando se llama al paciente, que siempre se llama por el nombre, porque a veces también lo llaman por el apellido. No Ah, sé. dice que es por el nombre, por primer nombre. Ah, ok. Sí, ahí puede surgir una situación que no la mencioné. Hayan dos que se llaman igual ese día. Que por ejemplo Sí, usted puede llamar a María o Carlos y hay dos o tres sentados que se llaman igual. En ese caso, si usted los conoce, si usted conoce al paciente previamente, usted sabe qué Carlos está hablando, entonces usted se le puede acercar más al paciente y casi de enfrente de él llamarlo.
Si usted lo Ah, conoce, pues, pero si son pacientes nuevos, que usted no sabe cuál de los tres, el Carlos que usted quiere decir, podría usar un nombre. Los hispanos tienen casi todos un nombre medio. Se le sí. podría preguntar el nombre medio o si fuesen ya sería como el plan C de la llamada, que lo puedo llamar yo por su nombre completo. Pero esa es la última carta bajo la manga. Llamarlo por un nombre completo o por el apellido de inicio, decirle, nadie he oído yo que le llamen Martínez. Eso no bien raro que se escuche en una clínica. Casi siempre son los nombres. Ah, Sí, ok. Sí. primer nombre. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, profesor, seguiremos la próxima.